Criollos, un podcast a rienda suelta. Bienvenidos a este espacio de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos. Una nueva manera de recorrer juntos la raza más versátil del mundo y su gente. Agradecemos a los sponsors Galicia Rural, Rus Seguros, Energy Mercosur y Equidiet, apoyando al caballo criollo desde siempre. Bueno, y siguiendo con estas entrevistas y estos podcasts que hacemos sobre la raza criolla, es un gusto para mí estar frente a dos personas que vienen a hablarnos de una disciplina llamada la equitación criolla, que viene a ser la prueba de rienda, pero además puedo decir que son dos grandes corredores de vacas y son muy reconocidos en el medio. Ellos han sido varias veces campeones de rodeos. También es un honor para mí entrevistarlos porque ambos han participado mucho de pruebas de criollos con sangres de San Baldomé, de la cría de Eduardo Ballester. Y mucha gente me ha nombrado a Eduardo en los podcasts que he hecho, así que me parece también una buena oportunidad para que ellos me hablen de conocieron a Eduardo, para aquellos que son nuevos en la raza y no lo conocen y saben su trayectoria y su trabajo con la genética. Bienvenido, Martín, ¿cómo estás? Muy bien, Elisa. Bienvenido, Francisco, ¿cómo andas? Muy bien. Bueno, ahí van a ir reconociendo de a poquito las voces de ellos. También quiero contar que ambos son jurados de la rienda de hoy. Y ahí vamos a empezar por el principio. ¿Cómo fue su aproximación a los caballos? ¿Francisco? Bueno, el caso mío fue el año 81 que yo llego a Argentina. Usualmente más o menos a trabajar con Eduardo. Fue todo un desafío. En ese momento la sangre estaba muy dividida, la sangre en Argentina. La cosa era muy. Pero a través del tiempo, los resultados del caso de Eduardo fue demostrando que se podía con la chilena. Incluso tuvo yeguas a él en su cabaña y mezclaron para ellos que me trajo a Chile y probó a San Pantamero. Tiene muy buenos resultados. Si llego a unirse acá, tanto la rienda como prueba. Bien, pero antes de irnos ahí, Francisco, usted llega en 81 a San Baldomero con su familia, se muda de Chile. Sí. En el año 81 yo llego a venir con mi familia a San Juan, a atender el campo y no ir a caballo. Bien. Yo conocí a través de mi hermano, de David. Y de ahí surgió el desafío de venir a San Baldomero. O sea que realmente es muy rápido. Me sentí durante todos los años, tuve que fueron casi 25, con mi hija. Tuve la oportunidad de que él me bancara, como se dice en el fútbol, las paleteadas acá, porque yo lo único que sabía era por parte de Chile. Ajá. Las paleteadas y las codiadas en esa época eso fue. Entonces, bueno, Francisco, ¿usted vino con Tabín o Tabín quedó en Chile? Tabín era muy amigo. Y don Eduardo habló con Tabín la posibilidad de apoyar a trabajar acá. Lo cual fue una oportunidad y la verdad que una experiencia muy grande. Muchas cosas que realmente se lo dejó ahí, en el sentido de esto de se un cambio totalmente lo que era para mí en Chile, los caballos y lo que eran acá. Claro. Bueno, pasaron los años y todos se fueron viendo de a poco y la verdad que yo creo que fue muy exitoso en su apuesta. Gracias, Francisco.
Martín, tu padre, Guillermo Félix Crespo. Sí, bien, por suerte, grande. Tenés el récord de corredor más joven en la fiesta de Palermo con 13 años. Y el más viejo hoy, debe ser. Contame cómo fue tus inicios, ¿qué te acordás cuando eras chico, Martín? No, mi familia, por parte de mi padre, son todos caballistas. Todos del polo de acá de provincia de Buenos Aires. Mi abuelo se fue a vivir a Santa Fe y bueno, compró un campo allá y allá se instaló. Y cuando mi padre termina el bachiller, como se decía en aquella época, le regala su primer criollo. Así que mi viejo, que fue siempre un apasionado de las cosas nuestras, de nuestras tradiciones, de nuestras pilchas, de nuestros caballos criollos y todo, mi abuelo le regala su primer criollo y como eran todos de a caballo y siempre caballistas, obviamente que el caballo le gustaba, como decía Eduardo, no para mirarlo, sino para usarlo. Así que bueno, se enganchó con la cría y hoy el criadero que lo llevo yo ya hace muchos años tiene más de 60 años. No sé cuántos bien, pero más de 60 años. Cuando el Tata descubre las paleteadas, con Gonzalo Torres allá, él tenía sus primeros criollos, no eran para nada funcionales. Él compró un primer padrillo criollo para iniciar la cría acá, que era absolutamente morfológico, y cuando intenta correr sus primeras vacas no alcanzaba las vacas ni maniada, como dice él. Y una vuelta corriendo lo de Gonzalo en San Miguel, le dice Gonzalo que era un precursor como Eduardo. De hecho es el inventor de nuestra prueba madre, ¿no? Le dice, yo te voy a mandar un caballo para que te des el gusto te diviertas corriendo vacas. Y bueno, y al tiempo apareció una jaula en casa con un potrito colorado. Mi viejo no lo quería porque era chileno. Y mi viejo muy tradicionalista, bueno, hasta que lo terminaron de domar, que el caballo vino empezado, qué sé yo, empezó a descubrir que ese caballo es el coloradito, o como le decía mi viejo, el chilenito era totalmente superior y distinto. Ese caballo le dijo, Ese era el Paleta y la Farrera, era un chileno puro, ¿sí? Sepultura Saltanero. Y fue el que empezó a hacer un cambio en la cría nuestra, porque eran totalmente distintos. La combinación de las yeguas viejas del prendedor que tenía mi padre con el altanero, con el Sepultura Saltanero. Eran caballos diferentes. Y bueno, yo empecé en las corridas, en los rodeos en el 78. Me acuerdo que coincidía con el Mundial 78 y estábamos en un hotel en Victorica, La Pampa, muertos de frío. Y fue mi debut en las paleteadas y coleadas. Martín, esto me acabas de decir que tu padre era muy tradicionalista y no lo tenía el coloradito porque era chileno. Sí. Es lo que dijo Francisco, que antes Y había toda una vieja disputa, se puede ver en los anuarios o en la historia, de que uno era muy nacionalista de lo que había acá y costaba que entrara algo de afuera, ¿no? Eduardo fue muy resistido en los primeros tiempos, Sí. ¿no? Ahora, esto que describís, Martín, de un caballo chiquito, cuando viste son caballos distintos. ¿Qué son esas características? ¿Qué tenía? Tenía otra inteligencia, otra voluntad para hacer las cosas que uno le pedía, otra sensibilidad, otra capacidad de aprender, otro instinto vaquero, otra velocidad, todo diferente, todo diferente. Y realmente fue, de hecho estábamos todos los años en las finales en Palermo de las paleteadas con mi padre y con amigos en Rosario, qué sé yo, y esos caballos eran, y uno los montaba y notabas esa diferencia. Esa voluntad para hacer lo que uno le pedía con otra predisposición y para aprender, ni hablar. Se domaban con una facilidad abismal, con una diferencia abismal. Francisco, esto te dice Martín, ¿ustedes lo veían en San Baldomero? Sí, lo mismo porque luego una persona muy abierta para probar. Tanto así que hay muchas anécdotas de él que por ahí eran parte, fue culpa mía de las pruebas que quise hacer. Digo, una exposición ya instalable, hacían 3, 4 años que yo estaba en San Bartolomé. Y yo tenía muchas yeguas chilenas, pero la idea era buscar el equilibrio, la morfología y la función. Bien. Porque las chilenas, ¿cómo eran? Las chilenas eran yeguas no con la morfología de acá, inferior. Y las yeguas acá eran las yeguas buenas morfología.
porque don Eduardo arranca con una tanda de yegua de Juan Pablo Ballester, que era hermano de, tengo entendido que era hermano de Felipe, el padre de. Y ese señor soltero, cuando se divide Ballester de la yegua, don Miguel Ballester, el papá de don Eduardo, le compra un lote de yegua, Juan Pastor, y de muy buena morfología, era lo que acá estaba. Claro. Y esa yegua fue como empezó a cruzar con Eduardo por los primeros padrillos que era. Y de ahí fue pasando después hasta llegar a la gran mayoría chilena, era lo que era. Pero es lo que decía, esto no es 2 más 2 o 4, es decir, la función. Pero buscar el equilibrio de uno poder entrar a una pista para tener una yegua que llamara la atención. Y bueno, fue así que eran muchas yeguas de ese tipo. Y volviendo a lo que usted, con respecto a la diferencia, lo que notaba, sí, el chileno en todos los oportunidades, o sea, sangre, en sangre muy actual en ese momento. Las cosas se hacían mucho más fácil por la docilidad, por la agilidad, por la rapidez, la buena voz de los caballos. Y bueno, fueron cosas muy grandes y la mansión. Ya don Eduardo era muy insistente en la mansión. Podía ser el mejor caballo cuando menos, sí, pero podía tirar una patada. No. En la mansión, mi padre decía que en la mansión un caballo no tenía. De que en eso no insistió mucho. Y, O sea, que buscaban la mansedumbre y temperamento. claro, el caballo tiene que ser inteligente en todo sentido. Su manera, su habilidad, su manera de aprender, la mansedumbre. Un caballo que eso, claro, se topa con esa yegua Juan para él era para así llegar y usarlas con el caballo de acá. De ahí él, en ese momento, para años después, incorpora en los puertos, lo compra Don Miguel, padre a Pedro Ferrecio en la exposición de Antonia. Y el Oporto hizo una corte muy grande, muy lijador, donde sacó, digo, muy buena él, muy buen tipo, no tiene que ni llamar. Allá en el Oporto, mandar otro Oporto, el precio. Y después fue incorporando otros, es decir, chilenos, que trajo otros más, pero mucho más, de edad también, de edad. Trajo yeguas preñadas de Chile con varios buenos, sangre destacada allá en el rodeo, y muy actualizada en ese momento. Claro. Y cuando me dicen las anécdotas de que Eduardo probaba los caballos en las pruebas, ¿cuál de una anécdota? Un día vinimos a una exposición a Navarro, y don Ricardo Amiga sacó un padrino llamado Yuyito, hijo de Ricardo, no me acuerdo si era de Noche, Hilton. Bueno, era Yuyito. Era un payo encerado, precioso. Una cola, decía, que en ese tiempo lo sacaban sin moño. Y moño quiere decir sin flequillo. Era el único efecto que me hallaba. Le digo ya, este caballo cuando se lo chileno. Llegamos allá y O sea, que en esa época, perdón, hago una paréntesis. En esa época, caballos de posición los ponía sin flequillo. la mayoría. Lo primero que vi con flequillo acá, aparte de eso, es lo de Uruguay. O sea, que alguien empezó a tratar con flequillo. Yo creería, tengo entendido que Don Eduardo Fue un precursor con eso, me parece. y no Ballester
tanto, es decir, en ese momento don Julio, no, claro, también empezó, Padre, claro, padre. claro, también traía con Mayo, llegó a San Baldomero, hizo domar, y con sus problemitas en la doma. Y un buen día estábamos practicando, pero antes de eso, lo más divertido es que pasó un tiempo y un día murió un potrillo. Yo, al caballero que se cortó la cola, pues, estamos viendo la cola y se la pidieron bolsar. Sí, era. Cuando llegan a Eduardo de Buenos Aires, me dice, vamos, y yo tengo que lo saque de la bolsa. Saca los bailes con un moño que me da la nariz, una cola. Y la aire lo compramos en moño. Creciendo, creciendo. Bueno, de tanto me preguntó la día, dice el juez. Ahí sacaba la cola un potrillo que había muerto, que en el bozal, y el padrillo, cuando se ensillaba salía con los ales. Yo le digo, caballo sin moño, yo, si es que sale más, yo no ando. Si es moño, no. Y la cosa es que para ensillarla hay que ponerle Flequillo. Bueno, y un buen día vamos a practicar, estaba bien, y yo le dije en el transcurso del flequillo y la práctica, digo, no tiene cara que tenga condiciones funcionales. Hay unos chicos correntinos. Y le dice a uno que se llamaba Pedro Mortales y ponente acá en la mano. Puso Pedro conmigo. Cuando soltó la vaca, la Eduardo, y se cayó ese flaco, pero bramaba, no era relinchada, bramaba con el correntino arriba. Pero por el solo estira, se asustaría la vaca, no sé qué diablo le pasó, pero él me dijo el lunes, hay que hacer un viaje, en ese momento era lo difícil de creerla. El lunes esto desde acá tiene que salir. Pero sí fue. Se terminó el cuento de Yuyito y acabó bien. Así que la metida de pata fue 50%, 50% después de la casa. Increíble. Bueno, o sea, ese tipo de cosas son las que denotan un carácter, también una convicción por la selección, ¿no? Sí. Martín, ¿vos cuando llegaste a San Maldonado? ¿Cómo fue tu aprendizaje? Pasaron los años, nosotros corríamos con mi padre y en casa siempre se fueron formando todos los rosarinos prácticamente. Y uno, porque fue siempre un apasionado de todo esto, de nuestra raza y de todo lo que se podía hacer con esta raza, andando. Sobre todo llevábamos exposiciones, pero lo que nos gustaba era hacer cosas con los caballos. Y así se fue arrimando un montón de gente que hoy han sido campeones y corredores conocidos y gente y criadores conocidos que arrancaron allá. Perdón, vamos a contarle a la gente que es entre la Baguala y Sí. A 20 kilómetros. 20 kilómetros del Sí. centro de Rosario, formador de corredores. Alguien que le gustaría aprender que se acerca a la Baguala y qué sucede, cómo se aprendizaje. Sí, hoy yo siempre digo que es por culpa del gran Eduardo, no gracias a Eduardo, en realidad es gracias a Eduardo. Lo que fue siempre mi casa de familia, con el criadero de la Baguala ahí adentro, y que domábamos nuestras propias yeguas y entrenábamos y practicábamos y salíamos a competir con nuestras propias yeguas y era de los amigos y qué sé yo, que lo hacíamos como cualquier casa con sus amigos. Me acuerdo cuando me empiezo a contactar con Eduardo, él me decía que tenía que hacer esto para afuera. Y porque inclusive en los veranos un montón de gente amiga de Rosario me mandaba a los chicos, que hoy no son tan chicos, a andar a caballo. Yo les pasaba caballos y se ponían conmigo y yo les enseñaba, no por ser un profesor, sino porque uno siempre fue un apasionado, te repito, de todo esto. Y de querer compartirlo Exacto. Entonces me insistía Eduardo, vos tenés que hacer esto para afuera, vos tenés que hacer esto para afuera. Y pasando el tiempo, me acuerdo que coincide que ya grande y por formar una familia, yo había puesto un comercio en Rosario, que me iba mal.
muy mal, y yo emboladísimo. ¿Comercio de qué? Puse una carnicería con un amigo en Rosario, con nuestro amigo Pancho. Y me iba mal, y yo estaba reembolado, aparte no veía lo de bajar la persiana para rajarme al campo a poder montar a caballo y hacer algo con los caballos y qué sé yo, y escaparme. Y me llama, usted Francisco me llamó. Me llama una vez, yo le digo que no, me llama otra vez, le digo que no, o Eduardo me llama la segunda vez, y la tercera vez que me iba tan mal en esa carnicería, para que me fuera para trabajar a San Baldomero, y entonces le propuse que, ya ni me acuerdo muy bien, pero le digo, yo no me voy a San Baldomero, para mí era lejísimo, y tenía toda mi vida armada ahí en Rosario, y digo, pero si querés mándame yegua, le digo, yo te las hago y las competimos, y te compito para vos, y digamos, con la condición de que pueda meter una yegua de la cabaña mía corriendo con una de las yeguas tuyas para no quedarme afuera. Bueno, y así arrancamos. Y así un día cae Don Francisco, creo que vino, las primeras fueron las pulgas. Perdón. La abuela queda cuántos kilómetros de San Baldomero. San Baldomero queda en Castillo de Tranquilauca, cerca de Pellegrín, para la gente que está escuchando. 500 kilómetros. Era 500 kilómetros de la abuela, o sea que Eduardo fue a 500 kilómetros a buscar a alguien para correr. Pero aparte, en ese entonces no había centro de entrenamiento, no había nada. Y cuando Eduardo Ballester me manda esas primeras yeguas para que se las trabaje y corra con Francisco la yegua de San Baldomero, este ambiente que es muy especial, me empezaron a llover caballos de todos los criadores, de los grandes y de los no tan grandes. O sea que fue tendencia. Y yo no tenía las instalaciones para todo, para recibir esa caballada. Entonces, ahí fue cuando Eduardo me insistía, vos tenés que hacer esto para afuera. O sea, y así se creó y arranca el primer centro de amancia y entrenamiento de caballos criollos del país. Y la primera escuela de equitación criolla del país. Por culpa de Eduardo, como digo así. ¿Y qué recuerda usted, Francisco, de esa época? No, esa época fue una época muy positiva y linda. Yo corrí con él. Con Eduardo. Llegué acá, llegué a una final con él. Tuve una final. Aires. Y bueno, mis comienzos fueron con él. Él era lo mío era él. Y ya cuando empezaron a ver, bueno, empezamos a conversar que había que buscar una persona gorda y cuando estaba saliendo. Y me dijo, ¿con quién debe usted correr? Le digo, no, habla con Martín. Y ahí, Eso tenía vista Martín corriendo acá. sí, Y nos conocíamos de las corridas. no, acá no dije de ni la vaca seguro. Por eso fue con un cencerro en la pecho. Era un salto más alto que las galerías es. Él era. Bueno, en sí, joven. Pero después empezamos a hablar de las cosas de acá y tanto así que fueron 8 años 9 años que fueron juntos. Claro. O sea que 3 veces le llamaron Martín y finalmente dijiste, sí, me mandaron las yeguas. Claro. Y ahí que yeguas mandaron. Las que corría Martín, por lo general las que corría él, era la casa del mar. O sea que no es que mandaba la yunta, sino No. cada uno preparaba la yegua que corría. Ahora, Después se encontraban en el lugar para correr. Sí. por lo general Martín iba a una práctica allá, antes de salir a una condición. Por lo general, y Sí, viajábamos. Sí. así como vuelvo, este llego aquí corría, a la niña buena, a la puño, a la matecilla, que eran las que jineteaba Martín, y Esos eran mañaneros. todos mañaneros. Sí. Y bueno, ya me quedaba con la otra, a Ramón, con la Quintona, la sociedad. Las famosas. Las vedettes. Esas yeguas las han nombrado mucho también. Sí. Mañanera Cicerá, Mañanera Gelola. Sí, mañanero Uruguay. Martín sentías que siempre te daban las manos. Sí. No. No, pero sí me pasó cuando yo llego a San Baldomero, y tengo 1000 anécdotas para contar, pero por ejemplo, de ver un corral redondo hecho con rollos. Con rollos de pasto así en el campo. Una medialuna hecha con rollos plantados así.
o cosas que empiezo a descubrir, si bien a mí siempre me gustó y me preocupé por aprender el buen amance de los caballos, el buen trato de los caballos y de seguir puliéndose uno cada día más con una base campera que uno tenía del campo nada más, pero me encantaba la rienda. Por ejemplo, yo me acuerdo del año 79, yo voy a mover en la rienda a la rural de Rosario, una yegua domada por mí, mi primer yegua que domé, de bote de potro, después la nazarena, de cuchillo de la cintura, de lazo a los tientos, y me lo encuentro don Rosauro Gallegos ahí, con el gavilán, la patroncita, no me acuerdo qué otros caballos de esa época conocidos. Chilenero. Sí. Las sepulturas patroncita, qué sé yo, todas yeguas buenísimas, caballada buena de don Gonzalo Torres. Y yo, don Rosauro Gallegos. Y ahí fue como que yo tenía 13 años, vi una equitación diferente y un manejo diferente y siempre inquieto por todo esto y aprendiendo, y en esa época no había WhatsApp, no había cursos, no había internet, no había nada, o sea, uno aprendía por prueba y error o porque una vez iba mi viejo a practicar a San Miguel o 2 o 3 veces o se juntaba o nos juntábamos en la rural de Rosario o don Gonzalo iba para casa y sacaba información por ahí, pero... O sea que lo de Gonzalo Torres ya había este tipo de equitación chilena. Yo siempre, es mi opinión, yo siempre digo que Gonzalo y Eduardo fueron 2 personas que marcaron una gran diferencia en la raza, en nuestra equitación, en un montón de cosas, en las embocaduras de los caballos, en el manejo, y de ahí uno se fue nutriendo de todo esto. Y yo competía con mi padre y estábamos en las finales, salimos subcampeones en la época de las coleadas, siempre ganaban los rusos Víctor y Claudia. Con Cabo, Nardelli, eran en esa época cuando eran imbatibles. Pero cuando llego a San Baldomero, yo por ejemplo trabajaba mis caballos en el campo, ¿sí? Por decirte un ejemplo tonto, de seguir un novillo hasta que más o menos se cansaba, y ahí uno al galopón le empezaba a arrimar el caballo, sin tener media luna, sin tener nada. Y cuando llego a San Baldomero me encuentro con una media luna y un novillo topero, que no sabía lo que era un topero yo. Acá, gracias al Señor, uno fue sumando un montón de información y conocimientos, herramientas de trabajo que hoy hacen que uno tenga un montón de recursos más para todo esto. Pero conocí un montón de cosas y me acuerdo cuando vuelvo al Tata, después al campo, hablo con mi papá y le digo, mi viejo, si bien al principio no lo quería al altanero, después reconoció lo que era y era la combinación de las yeguas del prendedor con el altanero, el hijo del Palete y la Farrera, era lo más. Teníamos nuestros resultados, y la verdad que sí, en las marchas, en las exposiciones, en las corridas de vacas, en todos funcionaban bárbaros, pero cuando vuelvo de San Baldomero le digo, Tata, hay mejores caballos que los nuestros. No puede ser, me dice. No, porque el altanero y la San Justo 644, sí, son buenísimos, pero hay mejores, le digo. O sea, viste otro nivel. Sí, con más sensibilidad, con más inteligencia, sumado a una buena doma y un buen trabajo, salían los cracks. Que hoy creo que no se ve todo eso. Un poco se va perdiendo y hay gente que no la conoció y no la va a conocer nunca. ¿Y la primera vez que parrieron te fue bien? La primera vez. Yo creo que no sé, de arriba, no sé quién, pero nos dio una mano adelante que por lo general nos podemos vivir así. Sí. O sea, mostraron que el experimento salió. Sí. Y se empezó a marcar una tendencia. Sí. Como que muchos del deporte que es hoy, que en ese momento era una prueba funcional, empezaron a tratar de adoptar ese manejo, esa técnica, sobre todo ese manejo con los caballos, y obviamente cada uno con su calidad de caballo, pero tratando de copiar esa manera que creo que fue re eficiente y era, para mi gusto, mucho más dado a la voluntad del caballo y a las condiciones del caballo que al entrenamiento y a técnicas que hacen que cualquier caballo apriete, digamos. Claro. O sea, está bien lo que dices, como que el foco puesto en el caballo. Exacto. En tu propia, digamos. Exacto. Y afuera. Porque para nosotros fue siempre una prueba de selección, para mí hoy lo sigue siendo y va a seguir siendo hasta la muerte una prueba de selección de caballos. Se ha deportizado, que es buenísimo que se haya deportizado porque eso hizo que un montón de gente se arrime a esta prueba y a la raza para participar. No la comparto del todo porque creo que se desvirtúa un poco.
Hoy se buscan resultados, no se buscan los mejores caballos, se buscan los que hacen más puntos, digamos. Entonces no, es lo que no me gusta de este. Pero sí, exactamente. ¿Cómo se hagan en la corrida? Para ahí en la manga se lleva, ¿no? Yo por lo menos, como Martín, ¿no? O sea, no, o que perdiéramos la vaca, que dijéramos, podía haberle puesto acá, podía haberle puesto allá. Se perdió, vamos a la otra y Me acuerdo que Eduardo, cuando digo, cuando dije que era un tipo exigente, era un tipo exigente en su caballada. Era un tipo enamorado de los caballos y entonces me acuerdo que y Francisco, que manejaba los caballos, también me lo ha dicho un montón de veces. Pero Eduardo me decía, si no te gusta, buscamos otra. O sea, esa libertad. O sea, no tenía la presión y la obligación de que esta es la pulga brava, tiene que llegar. No, si no me gusta, buscamos otra, o si no me gusta tal cosa, porque lo que fuera. Era un tipo, pero sí exigente en que sus yeguas se vieran bien. Por ahí algún chirlo se ha llevado, la Cicerá o la Niña Buena, pero el resto eran yeguas que ni lo necesitaban por el arreglo que tenían, el trabajo que tenían y la calidad de caballos que tenían. Y en eso era exigente, Eduardo, en la calidad, que sus yeguas se vieran bien. Vamos a ver un poco de equitación. Cuando vos decís la rienda, Martín, te referís a la Felipe Z Ballester. Esa es la prueba de rienda por excelencia. Creo que es la prueba base para todo, porque tanto para el caballo como para un jinete, porque es una prueba que busca el buen adiestramiento del caballo, de lo que se buscó siempre, digamos, que tenía su origen en un caballo de guerra, después en un caballo de trabajo y hoy en un caballo de pista, tratando de demostrar todas esas cualidades, ¿cierto? Que el caballo estuviese puesto en las patas, que fuera rápido, que sea blando, que esté en la mano del jinete, y para el jinete que sepa manejar con calidad todos esos movimientos, con justeza, con excelencia, con calidad. Si alguien puede desarrollar una prueba en una base de una Felipe Z con su caballo, creo que está capacitado para manejar un caballo bien puesto para cualquiera de las otras pruebas. Bien. Te repito, es mi manera de ver las cosas, es mi gusto personal, a mí me gusta esa forma, hay miles de opiniones y gustos en esto, ¿no? Pero hablando de la Felipe Z, trata de rescatar esas cualidades, y como el rodeo también es una prueba de selección, o sea, siempre se probaron los caballos, hoy pasa lo mismo, creo que en todas las pruebas pasa esto, que se van deportizando, entonces se habla más de jinetes que de caballos, desgraciadamente. Y hoy antes nos juntábamos a hablar de los caballos. Y esta yegua, me gusta tu yegua, hija de tal o cual, porque si yo, qué patas tiene, y hoy, che, ¿quién ganó? Fulano y tal. Fulano y Mengano. No se habla más de los caballos. Porque yo le digo deportizado, pero es como que deja de ser de a poco una prueba funcional, de prueba de selección de los caballos, para transformarse en algo, una competencia entre nosotros para ver quién gana la Felipe Z, la corrida, que está bueno, por otro lado, como te dije hoy, porque hace que crezca en cantidad. Se arriba mucho más gente a la raza y todo lo demás. Claro. Estaría bueno encontrar un equilibrio, ¿no? Y la Felipe Z es de las pruebas viejas donde se buscaban los caballos con esas cualidades. Blando, buen temperamento, buenas patas, rápido, obediente, y esas cosas son las que se buscan con los ejercicios de esta prueba. ¿Quién fue el que pensó la Felipe Z? Y esta Felipe Z se copia de Chile, o sea, es oriunda de allá. ¿La traen ustedes cuando viene la Santa Chilena? No, creo que fue de Don Gonzalo del Cirque que empezó que trajo Don Gonzalo Torres. Don Gonzalo Torres. Y de ahí, bueno, porque me acuerdo la primera vez que fui a Chile el año 73. Posición muy importante en Alida, en Osorno, que se llamaba la Semana del Caballo Chileno. Pero que también en esa oportunidad andaba Don Gonzalo, pero yo creo que Don Gonzalo empezó, porque Don Gonzalo en ese tiempo tenía este hombre que nombre Rosauro Gallego. Rosauro Gallego, y ya veníamos, era Carlos, el Pomperita, el Paleta, el Condorito, creo. El Condorito, el Paleta no me acuerdo. No, pero el Condorito sí. Claro.
Y O bueno, sea que importan la prueba de Chile y le ponen un nombre argentino, porque, Claro, porque le hicieron algunas modificaciones. Por ejemplo, la parte de lo que en Chile es la marcha, acá se buscan los andares por completo, o sea, se paso, trote y galope y se muestra más en la pista, digamos. En Chile es mucho más corta esa parte. más corta porque Chile le ejecuta en al último, donde tiene 40 metros a ver, no sé, los aires son mucho más cortos, es el tranco, como dice Martínez, el trote y el galope. claro. ¿Y cómo se llama la prueba en Chile? No, sí, la rienda, ¿no? La rienda. La rienda. Claro, no sé. O sea, es interesante esto porque en Chile con la medialuna, que es una especie como de manguera de 40 metros que está describiendo Francisco, para que no lo vio, es algo cerrado, como si fuera un corral redondo. Exacto, y los caballos en las pruebas lineales es como que arrancan y se toman con pareones. Claro. Muy sencillo. Un corral cerrado que a la vista también es cerrado para el caballo. Qué cosa que eso se tendría que hacer en Chile, en el picadero que tiene afuera, que es grande, que es abierto, que Claro. los caballos. Pero también habla de la idiosincrasia del país, ¿no? O sea, que tenemos grandes extensiones. Claro. Así que se modifica andares y qué más. Bueno, yo me acuerdo de escuchar a los viejos que decían que sobre todo eso habían modificado porque acá, por lo que vos dijiste, el tema de las extensiones y que sea un buen caballo para el campo. Claro. Entonces, ¿qué necesitas? Que el caballo tenga una marcha de buen avance, que sea cómodo, que sea caminador, un buen galope, y por eso fue una de las principales cosas que se modificó. Ujú. El resto de los ejercicios son más o menos lo mismo. Nombralos para que no conocen la prueba, Martín. Empieza con andares, después rayada, Troya, 8, volapié, que es uno de los más difíciles, vuelta sobre las patas, desmontar y montar y retroceso. En esa serie de movimientos el caballo debería hacer todo lo que uno le pide, salvo los andares, el caballo siempre sobre su posterior. Y como dicen ahora, en la mano del jinete, digamos, sin oponer resistencia y de forma grácil y sutil. Es a dos manos. A dos manos. Sí. Bien, bien. Cosa que eso también se modificó. Yo cuando vine era como una mano. Y todo el mundo adaptarnos a una mano, porque con la otra el cuento era que tenía que dejar esto libre para pasear. Y en la época había la cultura chilena, que hoy día entonces todo el mundo usa la cultura chilena, un poco en un recado. Fue una de probar recado. ¿Por dónde nos mandó a hacer recado? Lo Claro. exacto, bueno, ya. Casi todo. Hubo una especie como de chilenización en las costumbres también, en las cosas que se usaban, y después como una integración en la cultura argentina, ¿o no? ¿Ustedes ven eso? Sí. Eso es así. ¿Y qué cosas de la equitación argentina se fusionaron con la chilena? Yo creo que son dos equitaciones totalmente diferentes. Ajá. La equitación argentina que yo vi era una equitación más bien de personal de campo, puesta acá en la estancia, una cosa pero no una cosa de mucha técnica, elegancia, se le quiere llamar. Esa es la diferencia que yo. Claro, además arreglo, le llaman. Martín, vos hablaste de la escuela de equitación que tienen en Rosario. ¿Cuáles son los principios de la equitación que se unifican en el concepto de lo que ustedes enseñan? Porque claramente se incorporó mucha de la equitación chilena en la Argentina, hasta el fin de oro en Brasil también, que también tiene equitación particular, pero quiero decir, ¿cuáles son los principios que vos crees que se unifican todas las notas o que, digamos, que se integran en donde estamos hoy parados? Yo creo, yo no lo veo como que se unifican, ¿eh? Creo que hay tendencias distintas. Ok. Son distintos tipos de equitación. Sí, yo creo que como buenos argentinos nos guiamos por moda. Entonces, primero éramos paisanos, después éramos huesos chilenos, hoy somos brasileros, mañana vamos a ser cowboys y no tenemos y para cómo la justificación que siempre se usó que este país es tan grande y con costumbrismos tan variados que es difícil tener, como en Chile, por ejemplo, que sean todos igualitos. Todos homogéneos. Exacto. Parecidos, exacto.
Entonces, pero sí se trató siempre de unificar. Me acuerdo hace muchos años atrás, hoy hablábamos con Felipe Juan el tema de que mi padre le tocó ser jurado referente en los rodeos mucho tiempo para tratar de formar jurados y de transmitir qué buscar. Se exigía mucho más el tema de vestimentas y aperos. Entonces, al principio eran sumamente exigentes, donde vos tenías que estar en un estribo, por ejemplo, que no podía hacer, la entrada del estribo, la pisada no podía tener más de 11 centímetros, tenía que pisar con la punta del pie, tenía que ser recado de bastos, con el largo de la carrona, te medían la carrona, te medían la entrada. Me acuerdo que mi viejo contaba, yo era más chico todavía, su primer final a Palermo, llega acá con sus estribos, teóricamente reglamentarios, creo que medían 11,5, ¿no? Y le midieron don Roberto Galviani, que era comisario, le mide la entrada del estribo y medía medio centímetro más. Y le dijeron, ¿cambiar los estribos o no corres? Y don Miguel, el hermano de don Eduardo, le prestó un par de estribos de entrada reglamentaria que tenía medio centímetro menos y con eso pudo correr. Eran mucho más exigentes. Mira. Era un gusto verlo. A lo mejor era demasiado paisano para la prueba en sí, pero era un gusto verlo porque estaban todos prolijos, con caballos usados, rayados. Después se incorporó la cultura chilena que nos contagió un poco, creo que por suerte porque nos enseñó un montón. Uh-huh. Empezaron a entrar las monturas chilenas siempre y cuando estuviesen tapadas con un cojinillo. O sea, vos la ves de afuera y ves como un recadito chiquitito. Y hoy tenés casi todas monturas brasileras o tipo brasileras o bastos. También se ha vuelto casi con mucha gente al lomillo o al basto. Cada uno creo que tiene que hacerlo con lo que se sienta cómodo. Por eso te digo, creo que no hay una unificación, pero sí hay mucha variabilidad, depende de las costumbres de cada uno y también por las modas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si se arrima alguien a casa, vos me preguntabas por la escuela de equitación, ¿qué le transmito? Entonces yo le digo, primero que nada, yo te voy a transmitirte y enseñarte lo que a mí me gusta, como a mí me gusta hacerlo. Vos podrás elegir después si te gusta o no. Y soy insistente, por ejemplo, en cuidar la prolijidad del arreglo del caballo, en el apero, en cómo se ensilla, en la vestimenta nuestra, porque, y vuelvo siempre a los viejos, porque para mí son referentes, Gonzalo Torres, que fue el inventor de nuestra prueba madre de las corridas de vacas, siempre decía que el jurado tiene que ser exigente en el tema de vestimenta y apero. ¿Por qué? Porque uno cuando está en la pista está educando. Porque al espectador que está desde la baranda mirando, está mirando el tipo que está ahí adentro vestido y tiene que estar bien vestido. Vos tenés que transmitirle nuestra usanza, nuestra cultura. Entonces, y hoy no solamente lo ve el que está apoyado en la baranda, porque hoy con todos los medios lo ve de todo el mundo. Claro. Entonces me parece fundamental ser exigentes con eso y volver a hacer cumplir los reglamentos con nuestra vestimenta, con nuestro recado, con nuestro apero, con la prolijidad que se exigía en un momento que me parece valiosísimo. Yo cuando te preguntaba sobre el tema de la integración me refería como a ciertos principios que para mí están presentes en la equitación clásica de Viena y acá en Redondo Rodeos, que es como el equilibrio, el contacto del jinete con el caballo, la buena boca, la pulsión, ¿no? La pulsión en la rienda. Como que me refería más un poco a esas cosas, pero entiendo esto que explicas, está buenísimo. Sí, con respecto a lo que me hablas en la equitación en sí, creo que hay más diferencia todavía. Que creo que es, y lo que a mí me gusta, Sí. Me gusta esa equitación. Sí. Que creo que es la que heredamos de los españoles, que es donde el caballo se maneja con el traste y con las piernas. Bien. Entonces, con el contacto. Exacto. Donde hay contacto, es el uso de las piernas el que va a manejar el caballo. Y hoy veo tipos ansiados con las piernas abiertas y las riendas sueltas, que no, es otra equitación. No sé si es mala o buena, no es la que a mí me gusta. Claro. Lo que yo trato de transmitir es esa, donde está el tipo sentado en contacto con el caballo en la mano, como te digo, como vos dijiste, en contacto permanente, y el uso de las piernas, que es fundamental. Bien. Muy interesante, muy interesante. Si tuvieran que decir cuál es el mayor legado que tenemos de Eduardo Ballester, ustedes que lo conocieron de adentro, ¿cuál dirían que fue su gran aporte al criollo? Yo creo que fue mejorarlo en la parte genética, en la parte
el tipo de caballo que él creó un caballo para él. ¿Cómo era ese caballo, Francisco? Era un caballo que le gustaba caballo con buena cerda, le gustaba un caballo, bueno, por supuesto, hay cosas básicas, los aplomos, qué sé yo, una cabeza. Un caballo con su medida, muchas veces con una medida que rayaban los gustos, pero era lo que le gustaba. Una yegua a él de 1,39 m, 1,40 m, no era ni una cosa que le desmereciera. O un parillo de 1,43 m, lo mismo. Ahora si le salía uno por ahí de 1,46 m, ya nos miraba medio raro. Pero lo mismo una yegua de 1,44 m, lo mismo. Pero él buscó un tipo de caballo que hasta el día de hoy usted va a Salta y siempre yegua tiene origen de Eduardo. Va a Ushuaia y ve una yegua criolla y dice, te yegua algo tiene Eduardo. Y todo, Increíble esa marca. y todo el mundo que está en el ambiente de los caballos criollos, ya lo ubica. La yegua tiene sangre. Y las cabañas hoy día es muy raro una yegua, es decir, es una cabaña que no tenga, tanto por el lado materno como paterno, alguna cosa de mañanero. Entonces, sí, eso dice algo de lo que él quiso hacer o de lo que hizo. ¿Sí? Creo que para mí fue un tipo extraordinario en todo aspecto de la vida pero como criador creo que fue algo que yo eh, eh, me marcó muchísimo, que es tener muy en claro el caballo que a vos te gusta. Y ese es el que tenés que buscar en la cría. Y pueden venir modas de afuera, de adentro, de lo que sea, pero vos tenés que buscar siempre el caballo que a vos te gusta. Si vos decís, me gusta este, uy, mira, apareció este padrillo, uy, mira, apareció. No, vos tenés que tener muy claro si te gusta el caballo criollo. Fundamentalmente tiene que ser criollo y como decía Francisco recién, puede ser más chico, más grande, qué sé yo, pero criollo, con buena cerda, con orejas chicas, con buena estructura. Y el tipo de caballo, el tipo que a vos te gusta, que te identifica como criado. Estas yeguas son de Eduardo. Claro. Como decía Francisco, las veía sin verle la marca del lado del lazo y me decía, estas yeguas son Barlomé. Y creo que eso es lo que hay que buscar uno cuando cría, ¿no? Y él siempre decía, uno tiene que ser creador de un tipo de caballo, no multiplicador. Y acá hay muchos que son multiplicadores de caballos, porque mi filho vieron, si esta yegua le anda bien con este parillo, empieza a unir con uno de la otra punta de la Argentina. Y eso es lo que tenía él. Y él se enfocalizaba mucho en lo que a él le funcionó. Claro, ¿Qué le funcionó, por ejemplo, como padre? El Oporto. claro. ¿Qué le funcionó después? El Chuchoca. Porque el Chuchoca hoy día es famoso, hay que aclarar, Eduardo Ballesteros. Si no haya llegado esos 14 años que estuvo el Chuchoca en Zapacamero, no voy a conocer a nadie. Claro. Sí, sí. O sea, lo que vos decías de las bodas Martín, Eduardo en su momento, la fin de semana porque la moda, pero él sostuvo en el tiempo hasta demostrar que no era moda que era algo, era un salto cualitativo que estaba dando, ¿no? Sí. Te lo oí en él nunca fue de sacar de grandes campeones, bueno, contados los grandes, pero llegaban los remates de otoño que se hacían acá, los caballos que marcaban precio con tercer premio, alguna primera mención muchas veces, eran los de Eduardo. ¿Qué pasa? Eduardo Martín vio las manadas. Eduardo no pasaba de 80 yeguas en una manada, de su manada. No pasaba. No, 80, pero cuando uno tiene 150, 80 yeguas de cría, al final son 5 las que dan. Claro, no se pierde. Y los demás pasan y pasan y no pasa nada. Siempre uno llega, por lo general, a las mismas madres. Porque lo que yo le veía a Eduardo, que él llegaba él a 5, 6 madres que eran las que ligaban y
Y eso pasa acá y pasa en Chile en todos lados. Las madres tienen mucho que ver. Entonces, Bueno, para ir cerrando, vamos a hablar del futuro de la rienda. ¿Cómo ven el deporte hoy? La parte deportiva del tema de la rienda. mire, el presidente lo tenemos acá. Yo acabo de ir a jurar a Mendoza. Habían 73 inscritos. 73. Habían unas categorías, hoy día está la categoría infantil A, B, la otra preliminar que se dobló, pero sobre todo a todo el semillero chico, me llevé una impresión, pero tan buena, de la buena equitación, de la buena presentación, sobre todo las mujeres. Las mujeres nos llevan, pero lejos en la prolijidad. Pero chiquita de 10, 12 años, con un conocimiento de la rueda, con sus caballos, unos con sus limitaciones, otros mejores, pero ni un caballo que saliera del eje de lo que es la prueba. La verdad que me impresionó ver todo ese semillero y la cantidad de gente que participa. Qué linda. Un poco, Martín, lo que decíamos que el hecho de la parte positiva del deporte es esto, ¿no? Que la gente se acerca, quizás, y bueno, después hay que educarla en buscar los caballos adecuados para hacer la prueba que están eligiendo, ¿no? Sí, creo que ha crecido un montón esta disciplina. De hecho, este año desdoblamos un par de categorías que había, por ejemplo, en la categoría C, había 170 participantes, lo mismo que en la categoría preliminar. Y entonces desdoblamos alguna categoría porque es como que ya estaba saturada, digamos, y para obligar también un poco a que los participantes vayan pasando y subiendo un poco de nivel. Claro. No es como que algunos se estancaban en la categoría C. Claro. Y no pasaban nunca la B. Exactamente, y tenían por ahí un nivel demasiado superior a un chico que recién entraba a la categoría. Entonces, y creo que hay gente aplicada a la rienda ya. Cosa que en la zona nuestra, por ejemplo, que en la zona de las corridas de vacas, lo que más todo el mundo que se arrima a aprender algo con los caballos, yo quiero correr vacas. Claro. Y a lo mejor prueba, qué sé yo, fracasan y como segunda oportunidad, ¿qué puedo hacer con el criollo? Y bueno, la Felipe dice, No, es que los lugares desarrollan su propia identidad. puede ser por Seguro. eso. Pero hay gente que va directamente que quiere aprender a hacer la rienda. Sí. Y de hecho hay como escuderías que le llamamos nosotros, profesores con sus alumnos, pero un montón. Y está buenísimo que eso pase. Claro, está buenísimo. La influencia cultural creo que tiene que ver con que haya más adeptos a la prueba también, por la cercanía con Chile. En Salta pasa lo mismo, está creciendo ya en la parte del noroeste también. Bastante, Claro. Cuesta porque están como aislados, pero están creciendo, tienen entusiasmo, tienen buenos jinetes, están teniendo muy buena caballada. Mirá. Entonces, ojalá creciera mucho más. Y con respecto a lo que hablábamos recién, es mucho más fácil, obviamente, en este sentido. Vos querés correr vaca, necesitas un compañero. Necesitas 2 caballos, para vos, para tu compañero. Vaca para entrenar, una manga, un embretador, y para hacer la rienda, sos vos con tu caballo y un buen profesor que te guíe. Claro, tal cual. Es mucho más accesible en ese sentido. Sin duda. La última, ¿qué condiciones precisa un caballo para ser bueno en la rienda? ¿Qué condiciones físicas precisa, morfológicas, porque tan aparejadas? Yo ¿no? creo que los caballos de la rienda nacen con condiciones naturales. Hay líneas de sangre que transmiten esa cosa de hacer las cosas con naturalidad. Bien. Un caballo uno tiene que diferenciar con un caballo que es arreglado. Un caballo que Entrenado. entrenado, que puede participar en la rienda, puede poner vaca, lo que quiera, pero no un caballo de punta en su prueba. Eso yo considero que es un caballo que está arreglado. Está el otro que tiene las cosas naturales, corredores de pata, blandito, con mucha flexibilidad para los lados. Y en eso yo he dado cuenta que hay líneas de sangre que eso se da. Sí, pero por ejemplo, son caballos de Fopón, son caballos que se prestan para eso. Bien. Por lo general. Bien. Tienen que tener
habilidad con las patas, blandura de cuerpo y de boca, y tiene que ser de buen temperamento. Para que te vaya bien, tiene que tener buen temperamento. Porque no, por eso tiene que ver que nació como una prueba de selección. Claro. Y es importante. Claro. Esas son las características. Claro, porque lo que dice Martín, tiene el temperamento es fundamental, porque usted corriendo vaca, hay 30 yuntas y perder una vaca por ahí no se nota, pero el tipo que entra a participar en la rienda, él y su caballo. Claro, de todas las La miradas ahí. concentración son ellos dos, no hay nadie que le pueda ayudar, porque en una correvaca le puede ayudar en una cosa circunstancial, en el compañero, de ponerla acá. Sí, sí, hay como más circo alrededor Claro. que, en cambio acá es... Claro, y el temperamento del jinete, en los nervios también, influye mucho en la rienda. Por eso lo que yo veo en Mendoza es muy meritorio, porque lo hacen con una naturalidad los chicos, pero Buena aplicación. una aplicación, y Muy bueno. es admirable. Bueno, muchísimas gracias Martín Crespo, Francisco Rey, por estos minutos. La verdad que aprendí muchísimo. Gracias a usted. Gracias a vos, Lisa. Agradecemos a los sponsors Galicia Rural, Rus Seguros, Energy Mercosur y Equidiet, apoyando al caballo criollo desde siempre. Para más criollos a rienda suelta, nos encontramos en el próximo episodio.